Hola a todas las personas, bienvenidas a este gran taller dentro de los talleres formativos de SEMUDE. Mi nombre es Adrián Duque, actualmente soy parte del equipo de TAF y soy una de las personas que fungirá como persona jueza dentro de SEMUDE. El taller de hoy en el que vamos a hablar va a ser sobre cómo valorar las refutaciones, una guía para personas juezas impartida por mi persona Adrián Duque. Antes de empezar, es muy importante entender la importancia de este taller. Y es que las refutaciones son muy importantes, tanto como material, como constructivo, también, pero como material que genera procesos de engage y de clash dentro del debate. Vamos a hacer un repaso sobre todo eso y sobre cuáles son las maneras apropiadas de valorarlas en los discursos de cada persona. ¿Cómo va a estar el índice de este taller? Vamos a abordar tres particulares. Uno, ¿qué son las refutaciones? Desde una perspectiva y una definición formal por el manual de SEMUDE. Dos, el impacto de las refutaciones en el debate en razón de tres cosas particulares. El engagement, la construcción de caso y las extensiones. Y finalmente, ¿cuál es la importancia fundamental de las refutaciones al momento de juzgar, de adjudicar un debate? Empecemos. ¿Qué son las refutaciones? Y es que es muy importante arrancar con la definición formal. Esta definición formal ustedes la pueden encontrar en el manual de SEMUDE y es muy importante que todas las personas estén como muy atentas al manual de SEMUDE, lo hayan leído y sepan cómo se dirimen todos los casos particulares que se pueden presentar en un debate. Hay dos definiciones formales de las que vamos a abordar en este taller. La primera es muy importante y dice: una refutación consiste en cualquier material presentado por una oradora que demuestre por qué los argumentos presentados por la contraparte son incorrectos, irrelevantes, comparativamente sin importancia, insuficientes, inadecuados o de otro modo inferiores a las contribuciones de la bancada propia. Como ustedes se dan cuenta, es cualquier material de cualquier tipo que interactúa directamente para restarle importancia al material de la contraparte. Esto es lo que engloba una refutación. Y aquí yo he subrayado una nota muy importante y es: como se ve, la refutación implica un involucramiento directo con el material de la contraparte. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros entendemos que las refutaciones son mecanismos para involucrarnos con el material de la contraparte, entendemos que las refutaciones son parte crucial de los debates. Nosotros sabemos que al momento de adjudicar un debate, lo que más se busca es que el debate sea comparativo, ¿no? Que todos los casos interactúen entre sí. Las refutaciones son una muy buena manera de interactuar de manera directa con el material de la contraparte. Más adelante vamos a ver un poco de tipos de refutaciones mitigatorias o que atacan a la lógica, pero en esencia es importante comprender que cualquier cosa que interactúe tácitamente con la lógica del otro lado ya debe ser considerado un material refutativo implícita o explícitamente. Esto es importante para que luego, al momento de evaluar comparativas, no tengamos el error de caer en sesgos de porque no se anunció como refutación, no creer que los equipos o las personas realizaron refutaciones hacia el material de la otra parte. La segunda definición formal que tenemos que hablar es la siguiente, y es justo encadenando lo que veníamos diciendo anteriormente. Y es que las refutaciones no necesitan ser explícitamente etiquetadas como tal y pueden ocurrir en cualquier momento del discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como personas juezas no tenemos que estar esperando, por ejemplo, que una refutación venga al inicio del discurso de extensión, que una refutación venga al final del discurso de látigo. No, una refutación puede venir en cualquier momento del discurso y puede venir de manera implícita. ¿Qué quiere decir esto? Que el orador puede interactuar refutativamente con el material de la contraparte sin la necesidad de etiquetarlo como tal. Y ahí es cuando el rol de la persona jueza tiene que ser tan valioso y minucioso dentro del debate para poder detectar y evaluar que estamos interactuando con el otro material, que estamos refutando el otro material, que lo que estamos diciendo es una lógica diametralmente opuesta a la del otro lado, para entonces entender y poder valorarla dentro de cómo evaluamos las comparativas. Segundo, noten que el material etiquetado como refutación puede ser constructivo, así como refutativo, y el material etiquetado como constructivo también puede funcionar como refutativo. ¿A qué nos referimos con todo esto? Y esta es una definición formal del manual de SEMUDE. Quiere decir que una refutación es en sí mismo material constructivo per se.
¿Por qué me van a decir ustedes? Y es que nosotros entendemos que un material argumentativo constructivo es cualquier secuencia lógica de mecanismos que nos llevan a una conclusión. Si ustedes se dan cuenta, una refutación efectiva es en esencia lo mismo, una secuencia lógica de mecanismos que lo que buscan es destruir la lógica del otro lado. Por lo tanto, una refutación se puede y se debe considerar como material constructivo per se. Pero adicionalmente, noten que material constructivo, o sea, etiquetado como argumento, también puede funcionar como una refutación. Es lo que se conoce como las refutaciones integradas. Si bien son más complejas de ver, de analizar y de ejecutar, una persona jueza tiene el deber de entender y de ver si es que un argumento constructivo está involucrándose directamente con la lógica de la contraparte y así generando una refutación integrada. Importantísimo con respecto a lo que vamos a ver, con respecto a construcción de caso y con respecto a extensiones. Pero tiene que quedar muy claro para las personas juezas que las refutaciones son material constructivo en sí mismo, porque tienen la misma carga probatoria que los argumentos. Ahora lo vamos a ver. Como yo puse en esta notita importante, las refutaciones sirven como material constructivo y deben ser evaluadas como tal. O sea, las refutaciones deben ser analizadas en todo aspecto. ¿A qué nos referimos con esto? Y esto vamos a ahondar en un ratito, pero es básicamente, de nuevo, refiriéndonos al manual de Semude, los argumentos y las cámaras tienen cargas de la prueba. Quiere decir que hay una carga mínima probatoria en donde es como un estándar que se le pone a la construcción argumentativa, en donde explicamos y decimos, este argumento cumple su carga probatoria, este caso cumple su carga probatoria. De la misma manera, las refutaciones tienen y cumplen la misma carga probatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque algo sea una refutación, yo voy a darle más crédito si tiene menor construcción lógica que un argumento, por ejemplo. O no porque sea una refutación le voy a dar menos crédito, aunque esté igual de bien construida que un argumento. Esto es importantísimo al momento de evaluar refutaciones, porque muchas veces, y creo que es un error generalizado en muchas personas del circuito, es no valorar per se las aportaciones de las refutaciones dentro de los casos. Las refutaciones pueden ganar debates en sí mismo. Un caso puede ganar un debate siendo enteramente refutativo. Entonces, ¿por qué esta definición formal es tan pero tan importante? Para entender dos conceptos particulares. Uno, que las refutaciones son material constructivo porque siguen la misma dinámica de pasitos, mecanismos y lógica para llegar a una conclusión, que en este caso es negar la lógica de la contraparte, sí, pero es una construcción argumentativa per se. Y segundo, que tienen la misma carga probatoria que los argumentos y tienen que tener el mismo nivel de estándar que nosotros como personas juezas les ponemos. No podemos darle más crédito o menos crédito solo por el hecho de ser una refutación. Hasta este punto entendemos qué es una refutación y qué es todo lo que engloba. Solo como un resumen vasto, cualquier cosa que interactúe con material dicho por la contraparte debe y es una refutación per se. Entonces, ahora sí, vamos a abordar tres puntos particulares de las refutaciones, que son el impacto de las refutaciones en los casos y en los debates. Primero, desde el engagement. Ustedes saben que el engagement o involucramiento en español es muy importante porque en razón del engagement es como se juzgan los debates, ¿no es cierto? Se espera que los debates sean una interacción constante de material afirmativo y negativo dentro del debate entre todas las cámaras. Entonces, podemos otra vez a recaer un poquito en las definiciones formales del manual y nos dice que las refutaciones son cualquier material que se relacione directamente con argumentos y análisis planteados por la otra parte. Hasta ahí clarísimo con lo que habíamos visto antes. ¿Qué es lo que nos dice acerca del engagement? Y creo que esto es importantísimo. El engagement o involucramiento se refiere a la manera explícita o implícita en la que los casos y argumentos de un equipo responden o interactúan con los argumentos de otro equipo. De plano, creo que esto es importante para ver cómo las refutaciones son una manera de hacer engage directo con un equipo.
Sí, hay otras, como ponderaciones, como puntos de información, pero en este taller nos vamos a enfocar en las refutaciones. ¿Por qué es tan importante esto? Porque un error también que existe muchas veces al momento de adjudicar comparativas es creer que no hay engage per se y que solo están refutando. Entonces, primer error fuerte es que las refutaciones ya son una manera de hacer engage. El involucramiento, como su definición lo dice, es la manera en la que interactuamos de manera implícita y explícita. Entonces, como les venía diciendo, las refutaciones deben ser consideradas como un mecanismo explícito de engage. El rol del juez está en valorar el nivel del involucramiento a partir de esta. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos del nivel de involucramiento que tiene una refutación, tenemos que hablar necesariamente de cómo funcionan los tipos de refutaciones. Las refutaciones, en breves rasgos, cumplen dos tipologías básicas: las refutaciones mitigatorias y las refutaciones que atacan a la lógica. Y hay una tercera capa que podríamos mencionar, que es las refutaciones que son no tan efectivas, que atacan a los ejemplos. La refutación mitigatoria es ese tipo de refutación que lo único que hace es mitigar, como su nombre lo dice, el impacto del argumento. Quiere decir que no ataca al core, a la base lógica del argumento de la contraparte, sino que solo mitiga sus efectos. Por ejemplo, diciendo, el impacto no es tan grande como ustedes piensan. Por ejemplo, ese argumento no es del todo cierto. Esto es importante porque también es una manera de evaluar el nivel de engage. No es el mismo nivel de engage que tenemos en una cámara cuando todas las refutaciones son mitigatorias y no involucran a la lógica per se, versus en el segundo tipo de refutaciones, que son las refutaciones que atacan a la lógica de los argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que las construcciones afirmativas y de argumentos tienen una consecuencia lógica. Están basadas en mecanismos, lógicas, preceptos y conclusiones. La refutación más efectiva es aquella que ataca la lógica subyacente del argumento, no que ataca el impacto, no que ataca el ejemplo, sino que busca romper la lógica en la que se sustentan las bases de la construcción argumentativa. Esta evidentemente tiene un grado mayor de engage con la cámara porque no está únicamente mitigando los impactos, sino está tratando de abordar la lógica como tal. Entonces, el rol del juez aquí es valorar ese nivel de involucramiento que las refutaciones implican. Esto es importante porque, siguiendo la línea pasada, las refutaciones no tienen que ser valoradas todas igual, no todas tienen que darles el mismo peso, y no todas sirven de la misma manera para romper casos de la contraparte. Entonces, dentro del rol del juez es muy importante valorar hasta qué punto esta refutación sí ataca la lógica del argumento o sí ataca, solo mitiga los impactos. La tercera tipología, que es la menos efectiva, es ese tipo de refutaciones que atacan a los ejemplos de las que se basan los argumentos. Estas no son efectivas porque los ejemplos dentro de una carga argumentativa en el formato BP son algo casuístico. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes fundamentar toda tu mecanización a partir de ejemplos, porque no es la manera lógica de sustentarlo. Estos son cosas casuísticas que pasan en la vida real. Sí, los ejemplos son una manera de darle más impacto a tus argumentos, totalmente, pero no son la manera de construir lógica a eso. ¿Qué quiere decir entonces? Que si al momento de refutar estos atacan únicamente a los ejemplos, no están haciendo daño a la lógica per se y probablemente no están haciendo el engage necesario dentro de esa cámara. Entonces, como les venía diciendo, las refutaciones deben ser consideradas en su nivel de involucramiento con respecto a cómo atacan a la contraparte. Justo lo que les venía diciendo, como si es mitigatorio, insuficiente o engloba toda la lógica. Es parte fundamental del rol de persona jueza darse cuenta de hasta qué punto las refutaciones atacan en uno de estos grados y, en ese orden de ideas, darle el crédito pertinente con respecto al engage. Con respecto a eso, estamos claros. Vamos a hablar ahora del segundo impacto de las refutaciones y va con respecto a la construcción de casos.
Tenemos una idea muy anclada de que la construcción de casos es únicamente material constructivo, afirmativo y listo. Y es que hay que romper mucho esa idea para el momento de evaluar la construcción de casos de los equipos, entender cómo interactúan las refutaciones aquí. Ojo, las refutaciones deben ser consideradas como un material argumentativo constructivo en sí mismo. ¿Por qué? Dada su naturaleza de proveer razonamientos y mecanismos que son diametralmente opuestos a los presentados por la contraparte, deben ser considerados como parte fundante de los casos y su construcción. ¿A qué nos referimos con todo eso? Siguiendo un poco de lo que ya veníamos trayendo, las refutaciones, al igual que los argumentos, son construcciones lógicas que tienen una secuencia de pasos que nos llevan a una conclusión. ¿A qué nos referimos con esto? Una refutación, para que sea efectiva, tiene que tener mecanización que vaya diametralmente opuesta a la mecanización de la contraparte. Eso quiere decir que implica que hay una labor constructiva al momento de hacer una refutación. Entonces, las refutaciones se deben considerar como parte de la construcción de caso de los equipos. Quiere decir que básicamente las refutaciones tienen la misma carga probatoria de los argumentos. Por ejemplo, lo que implica que estas deben ser valoradas en razón de su nivel lógico y su construcción. Como veníamos hablando antes, el impacto de las refutaciones en la construcción de casos tiene dos vías particulares. La primera, con respecto a que los equipos tienen una carga constructiva en sí misma con las refutaciones. Por ejemplo, no es válido en una deliberación o en un feedback decir que el equipo no argumentó si toda su carga fue refutativa. Si, no construyó si toda su carga fue refutativa. Eso es falso, porque las refutaciones son construcciones lógicas en sí mismo, son construcciones argumentales negativas con respecto a la lógica del otro lado. Y en segunda instancia, en términos de construcción de caso, las refutaciones son una manera de ampliar los casos de los equipos. Sí, se tiene la idea de que muchas veces las refutaciones parten desde la segunda persona oradora o desde el final de un discurso, no importa, estas sí funcionan como una manera de ampliar el caso expuesto por un equipo particular. ¿Por qué? Porque muchas veces las refutaciones se anclan de razonamientos propios que tienen los equipos dentro de sus casos. Eso quiere decir que muchas veces esas refutaciones ya tienen material constructivo per se, ya son una buena manera de, por ejemplo, ampliar el caso presentado por el equipo. Por lo tanto, el momento de que valoramos un caso como personas juezas, tenemos que englobar todo eso para entender cómo este nivel de refutaciones afectó a la construcción del caso y a todo lo que presentó la contraparte. Entonces, respondiendo a una pregunta que casi sale en todos los exámenes de adjudicación, ¿se puede ganar solo con refutaciones? Y la respuesta es sí. Sí se puede ganar solo con refutaciones. Hay maneras, desde bajas, desde altas, desde primer gobierno incluso, en el que el caso de primer gobierno es básicamente anticiparse al mejor caso de oposición y refutarlo. Eso es completamente válido y no tenemos como personas juezas que quitarle ningún mérito a los debatientes, a las personas debatientes por tener una estrategia refutativa en sí misma. Ahora vamos a hablar un poco de lo que se implica a nivel de las extensiones. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, primero tienen que también ver el taller de Rubén con respecto a las extensiones, muy bueno, pero las extensiones son una parte vital en donde muchas personas juezas tienen problemas en identificar extensiones y muchas veces se hacen atribuciones de enteramente derivativo, de el material no aporta nada nuevo, dejando muy de lado la construcción refutativa que este puede tener. Entonces, de nuevo, recurriendo al manual de Semude, una extensión es cualquier material que no haya sido presentado por su cámara alta y puede tomar varias formas. En el manual van a ver muchas maneras de las que las extensiones pueden tomar. Nosotros vamos a tomar una de ellas, que es nuevas refutaciones al material presentado por la contraparte. ¿Qué es lo que esto implica? Que las refutaciones, cuando son de manera diferente a la de la alta, usan otros mecanismos, tienen otra consecución lógica,
son enteramente y deben considerarse como material válido y novedoso para las extensiones. Obvio que esto tiene que cumplir los estándares probatorios. ¿Qué quiere decir esto? No basta con traer una refutación más novedosa que tu cámara alta si es que esta está mal probada o si es que la mecanización de la refutación es muy escasa o muy vaga con respecto, por ejemplo, la que hizo la cámara alta. Entonces, sí, aquí hay que mantener los mismos estándares probatorios para entender una extensión, pero es muy importante entender que al momento de valorar el material de extensión, hay que considerar las respuestas refutativas y hay que entenderlas como parte válida de la extensión. ¿A qué queremos llegar con esto? Otra pregunta clásica de todos los exámenes y que va a estar muy discutida en muchas comparativas de ese modo, estoy muy por seguro. ¿Se puede extender solo con refutaciones? Y la respuesta, de nuevo, es que sí. Un equipo puede extender, y es una extensión completamente válida, enteramente refutando a la cámara alta de la contraparte o a la cámara baja de la contraparte. Ahora, ¿eso hace que automáticamente le gane a su alta? Si son refutaciones novedosas, no, para nada. Eso solo implica que hay material nuevo que nosotros como personas juezas tenemos que valorar y considerar. Caso aparte es la manera en la que este material fue ponderado, fue explicado como más importante dentro del debate. Pero no tenemos que de facto decir que un equipo es derivativo o no tiene extensión si su extensión es pura y exclusivamente refutaciones. Esa es la clave. Entonces, viéndolo de un ejemplo un poco más claro y práctico, ¿qué pasa si sale alta de gobierno y saca un caso muy clásico de la moción? Sale alta de OPU y saca un caso fuertísimo. Tú como baja de gobierno, tu estrategia para extender, dijiste, bueno, no sé cómo extender a mi alta, voy a sacar un caso que coja toda la lógica de alta de OPU, le dé la vuelta y refute punto por punto. Esa es una extensión completamente válida. Porque trae carga novedosa, porque es completamente distinto a lo que explicó su cámara alta y porque tiene que ser considerado como material que aporta significativamente al debate. Recuerden que el debate no solo es construcción argumental a diestra y siniestra, sino que es constante interacción entre las cámaras. Y si una cámara, como extensión completamente válida, lo que hace es anclarse a interactuar directamente con la lógica de la contraparte, es algo completamente válido. Ahora, para ganarle a su alta ya va a depender de la manera en la que fueron construidas las refutaciones, en la manera en la que tiene bien hechos los estándares probatorios y las cargas de las pruebas de las refutaciones, y la manera en la que fue ponderado. Pero hasta ahí es una extensión completamente válida y como personas juezas no tenemos que darle ni más ni menos crédito solo porque la extensión es una extensión refutativa. Creo que esto es importantísimo al momento de evaluar extensiones, porque suelen haber problemas en donde muchos equipos son dejados de lado o no son tan considerados en comparativas importantes porque se cree que su material no es significativo cuando solo trajo refutaciones. Hay que romper esa idea y entender como personas juezas el rol tan fundamental que tienen las refutaciones. Para ir cerrando este micro taller, vamos a hablar un poquito de la importancia de las refutaciones al juzgar, en razón de 5 puntos particulares. Y es básicamente un recap de todo lo que venimos hablando en el taller. Primero, refutaciones, o sea, anotaciones importantísimas para personas jueces. 1. Las refutaciones no deben ser ignoradas o brindarles menor crédito, tal cual como les veníamos diciendo. No porque sea un material refutativo distinto a un material argumentativo, debe ser ignorado, debe darle menor crédito, debe ponérsele más o menos estándares probatorios, para nada. Las refutaciones son solo parte de construcción lógica que interactúa en el debate, debe ser evaluada de la misma manera como personas jueces. Segundo, al momento de juzgar, el caso debe ser evaluado tanto en argumentación como en refutación como entes conjuntos. Esto, de nuevo, es un recap de todo lo que venimos diciendo, que muchas veces el error más grosso que tenemos es que las refutaciones son dejadas de lado al momento en el que evaluamos la construcción del caso como tal. Eso no debería ser así. Las refutaciones tienen que considerarse ya sea como una manera de ampliar el caso, de brindarle nuevos mecanismos y lógicas, o de una manera fuerte de involucramiento y engagement con otras cámaras. Por lo tanto, personas juezas, anoten eso muy claro. Las refutaciones y la carga argumentativa son entes conjuntos que construyen el mismo caso, que ayudan a ganar el debate y que ayudan en general. Porque si es que esto no fuera cierto, ¿para qué tenemos látigos, por ejemplo?
Entonces, ese es un error grosso que mucha gente comete, de menospreciar un poco el rol del látigo porque no trae carga nueva. Entonces, eso es importante entender de los procesos refutativos. Tercero, al momento de brindar retroalimentación, las refutaciones deben ser explicadas, ponderadas y comparadas. ¿A qué vamos con esto? Y es que incluso si hacemos todo nuestro rol de personas juezas muy bien, de valorar las refutaciones, de tenerlas en discusión en la deliberación, pero al momento de brindar una retroalimentación y feedback oral, no las mencionamos ni decimos por qué fueron tan importantes para romper una comparativa, para romper un deadlock o para brindarle un primer puesto sobre un segundo puesto, entonces es poco claro y los equipos no van a entender qué tanto aportó lo que ellos dijeron. Entonces, siempre deben ser explicadas. Es decir, por ejemplo, las respuestas que trajo alta de oposición al caso de alta de gobierno fueron muy buenas para romper la lógica y para ganarles por esto, por esto y por esto. Esto es más importante que cierta carga argumentativa. ¿Por qué? Porque rompe la lógica, porque se sobrepone, porque tiene mejor mecanización. La manera en la que sea, en la que se ponderen esas cosas en los casos, pero tienen que ser explícitas y tienen que ser explicadas durante la retroalimentación. En cuarto lugar, y esto de nuevo vuelve a retornar todo lo que hemos visto, y es que es importante evaluar si las refutaciones son mitigatorias o destruyen la lógica de la contraparte. Va un poco de la mano del nivel de involucramiento que pueden tener las refutaciones con otros casos. Quiere decir que nosotros, nuestro rol de persona jueza, sí es muy fuerte al momento de ver qué tan fuerte es la refutación, qué tanta buena construcción lógica tiene la refutación para romper la lógica de la contraparte. Si esta refutación es insuficiente, si es mitigatoria, si es que destruye la lógica del otro lado. Y eso brinda niveles de engagement, pero también brinda, o sea, mientras mejor la refutación, mejor, por ejemplo, la extensión o mejor la construcción de caso. Entonces, eso es importante para la manera en la que valoramos en sí mismo todo el discurso y todo el debate. Finalmente, es que es importante valorar el papel que juegan en el debate. O sea, cómo estas refutaciones pueden ser un elemento diferenciador en una extensión. Cómo es que las refutaciones pueden generar niveles de involucramiento y engagement. Cómo son parte de la construcción y lógica de los casos y cómo estas tienen cargas y estándares probatorios. Estos 5 puntos son los más importantes que nosotros debemos tener como personas juezas al momento de valorar refutaciones. Muchas gracias. Y ya para cerrar, lo único que yo quería cerrar diciéndoles es desearle a todas las personas juezas la mejor de la suerte en Semude. Sin ustedes no podríamos hacer un mundial de debate. Gracias por prepararse. Por favor, sigan así y nunca, nunca infravaloren las refutaciones. Muchas gracias. Mi nombre es Adrián Duque. Cualquier duda se pueden contactar a mí directamente por mis redes o pueden hablar directamente también con el equipo de adjudicación @semudemadrid.com. Adiós.